Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Soy Guillermo Calderón y en este canal aprenderán historia y geopolítica de una manera sencilla y rápida. Y para entrar en el tema de hoy, quiero mencionar, cuando hablamos de las guerras de Rusia, pensamos en Ucrania, en Georgia o en la conquista de Berlín en 1945. Sin embargo, en 1904 tuvo una guerra con Japón, una guerra fuera del escenario europeo que usualmente solemos asociar en las guerras con Rusia. Y la pregunta de hoy es cómo la búsqueda de aguas cálidas influenció a Rusia para entrar a la guerra contra Japón. Bueno, quédense en el video para averiguarlo. Estamos en el siglo XVII. Rusia empieza a querer consolidarse en Siberia. Sin embargo, el frente europeo o las guerras con el Imperio Otomano la distraen de su objetivo. Por esos momentos es que Rusia vuelve a percatarse de su necesidad de salida al mar. Intentando consolidarse en la zona, hubo un conflicto con China y este conflicto se cerró con el Tratado de Aigún. El Tratado de Aigún le dio acceso al lugar donde en un futuro fundaría lo que es Vladivostok. Por esa época, el zar Alejandro III revivió el interés en la parte asiática del Imperio Ruso y fomentó la construcción del Transiberiano. Este conflicto se da en un contexto de un Japón que va surgiendo. Recientemente se había restaurado el Imperio Meiji y Japón recientemente también había triunfado sobre China en la guerra sino-japonesa. Esto le dio a Japón el control de Port Arthur, que sería una pieza clave en la guerra con Rusia después. Japón intentó evitar el conflicto con Rusia y le ofreció a Rusia ofrecer la soberanía rusa sobre Manchuria a cambio de que Rusia reconociera la soberanía japonesa sobre Corea. Sin embargo, estas negociaciones fracasaron. Luego se dio el episodio conocido como la Triple Intervención. La Triple Intervención fue un episodio en el que Rusia, Francia y Alemania obligaron a Japón a renunciar a sus ganancias a cambio de una indemnización. Por lo tanto, los territorios le fueron devueltos a China. Luego, las relaciones entre Rusia y Japón se fueron tensando más. La reina Min de Corea, que era prorrusa, fue asesinada y este asesinato fue orquestado por un ministro japonés en Corea. Después de este asesinato, con apoyo de la embajada rusa, se estableció un nuevo gobierno en Corea. Eso no le gustó a Japón. Por esos años, Rusia también estaba haciendo sus maniobras diplomáticas. Llevó a cabo una alianza con China en la que garantizaba la integridad territorial de esta última. A cambio de esto, obtuvo acceso a Manchuria para llevar a cabo su ferrocarril y control sobre las ciudades de Harbin y Dalian. En 1901, para contener a Rusia, Japón estableció un protectorado sobre Corea. Las tensiones se fueron creciendo todavía más hasta el punto de llegar a la ruptura. Y en febrero de 1904, Japón bloqueó Port Arthur y empezó la guerra. La guerra culminó al año siguiente con el Tratado de Portsmouth en 1905. El Tratado de Portsmouth le dio a Japón el control sobre Port Arthur, la península de Liaodong y Sajalín. Como dato, este tratado le valió a Theodore Roosevelt el Premio Nobel de la Paz. Y bien, vamos a preguntarnos qué buscaba cada actor en esta guerra. Y vamos a empezar con Japón. Japón, para empezar, buscaba establecer su hegemonía en el este de Asia. Además, también buscaba el prestigio del que carecía como potencia en ascenso.
También buscaba control sobre Corea y Port Arthur. Y también buscaba el control de Manchuria. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué buscaba Rusia? Bueno, para empezar, buscaba lo mismo que ha estado buscando en otros conflictos, antes y después de este conflicto: el acceso a las aguas cálidas, para lo que Port Arthur era clave. También el acceso a Manchuria le daba una mejor posición para construir su Transiberiano. Buscaba también consolidarse en la parte asiática de su imperio y también buscaba reavivar el patriotismo, porque en 1904 Rusia tenía una crisis interna con sus ciudadanos, enfrentaba descontento. Por lo tanto, una guerra, el zar calculaba que reavivaría el patriotismo. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué buscaba Gran Bretaña? Bueno, Gran Bretaña buscaba frenar a Rusia. Por lo tanto, estableció una alianza con los japoneses en 1902. Vamos con una pregunta todavía más importante. ¿Por qué Manchuria era tan importante? ¿Por qué Japón la quería, Rusia la quería? Bueno, Manchuria es una tierra rica en minerales, rica en tierras fértiles para la agricultura. Es una ciudad poblada y también tenía una muy buena industria. Y también da buenos beneficios en el comercio. Esto último era muy bueno para Japón, porque su economía se basaba principalmente en esa actividad. Vamos a preguntarnos qué limitaciones tenían tanto Rusia como Japón. Bueno, tanto Rusia como Japón carecían de supremacía naval. Además, ambos llevaban a cabo muy poco comercio marítimo. Ahora vamos a hablar del Tratado de Portsmouth, que fue el tratado que cerró esta guerra. ¿Qué consecuencias tuvo? Bueno, más que nada, sacó a Rusia del este de Asia y se frena la expansión en esa zona. Le da a Japón el control sobre Corea. Además, sienta las bases para que Japón se vuelva un hegemón en la zona. Además, estableció una especie de imperialismo indirecto económico y militar, a lo que se le llamó como la Gran Esfera. Como resumen, esta guerra fue una disputa por el control de Manchuria entre Rusia y Japón. Fue un episodio más de la búsqueda de Rusia para obtener aguas cálidas. Fue parte de su estrategia para esto. Y bien, para cerrar, Rusia también buscaba una alternativa a Vladivostok, porque Vladivostok solía congelarse varios días al año. Y en esta guerra buscaba que Port Arthur fuera su alternativa a ello, porque Port Arthur tenía aguas cálidas. Y además, el resultado de esta guerra sembraría las bases para un conflicto unas décadas después. Y bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos a la siguiente. No se les olvide suscribirse, darle like, compartir, seguirme en mis redes sociales X, Instagram y Facebook, y adquirir mi novela de la guerra en Siria, El Inmigrante. Muchas gracias, nos vemos a la siguiente.